Hola, buenas tardes a todos y buenas tardes a todas. Bienvenidos y bienvenidas al primer programa del año de la nueva serie de encuentros con autoras. Como ya saben, esto fue una iniciativa que comenzamos en el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife del año anterior, de la edición de 2020, y donde fuimos acercando perfiles muy diferentes de mujeres que se dedican pues, a trabajar como ilustradoras, como dibujantes de cómic, o en este caso como la invitada que tenemos en la tarde de hoy, que es Coral Anaíz Díaz, investigadora del mundo del cómic, una de esas personas que han decidido construir su tesis doctoral en torno al mundo de la viñeta y del bocadillo. Antes de comenzar, darle las gracias a todos los que nos están escuchando al otro lado y recordarles que esto es una iniciativa que comienza este año gracias a la organización de la Fundación Cinemas Cómic y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, de la que nuestra invitada es miembro, además, todo hay que decirlo. Y aparte, bueno, pues también contamos con el patrocinio este año del Cabildo de Tenerife a través de su programa Tenerife Violeta. Como no, este streaming, estas charlas son posibles gracias también a la colaboración de Santa Cruz Cómic, del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife y de la librería del Maldito, que lleva Gonzalo Santana, que está al otro lado a cargo de las máquinas, a cargo de toda la parte técnica. Pues para no dilatarme mucho más, vamos a darle la bienvenida a Coral. Ella es estudiante del programa ella es doctoranda en el programa de doctorado de Artes y Humanidades de la Universidad de La Laguna, y además también por otra parte es una persona que está absolutamente enamorada del mundo del cómic, y sabemos que la charla de hoy va a ser súper interesante porque Coral tiene muchísimas cosas nuevas que contar, interesantes que contar, siempre desde una perspectiva académica. Sin más, Coral, buenas tardes. Pues buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Bienvenida. Tú sabes que desde que te conocimos en una charla donde compartimos mesa en el Corte Inglés, fue Sí, precisamente sí, en el sí. espacio cultural del Corte Inglés, te hemos fichado para todo lo que tú quieras participar, ya sean iniciativas de la Fundación, del Congreso Académico que también tenemos en marcha, de la Cátedra Cultural Moebius o del Salón del Cómic de Santa Cruz, o en este caso de encuentros con autoras, que como sabes, pues hacemos un porrón de cosas. Coral, la primera pregunta, que te lo habrán hecho tus alumnos probablemente, ¿eres gamer? Sí, sé que es por la silla, me lo han comentado, pero la verdad es que la elegí por todas las horas que me paso sentada frente a la pantalla y escribiendo y en el portátil tecleando, básicamente, pero no me da la vida para tanto. Ya creo que los cómics ya me tienen bastante ocupada. Coral, ¿no estás pensando entonces irte a Andorra, no? ¿Podemos estar tranquilos en ese No, por sentido? ese lado no, aquí. No, no vamos a tener ningún escándalo próximamente de que Coral No, no, Anaír haya huido a Andorra para pagar menos impuestos, ¿no? conmigo puedes estar tranquilo. Además, Coral, que todo el mundo sabe que aquellos que se acercan, que se ponen en el mundo del cómic, lo hacen precisamente por eso, por hacerse millonarios, ¿no? Por hacerse ricos. Bueno, Coral, vamos a empezar hablando, si quieres, comenzamos hablando un poquito de tu tesis. Tú llevas ya 4 años, este es el último año de tesis, y si todo sale bien, acabarás leyéndola a lo largo de 2021, donde has estado estudiando la representación de las enfermedades y de la discapacidad dentro del cómic americano. ¿Cómo te acercas a estudiar en este tema? ¿Qué es lo que te invita? Porque tú vienes de estudios Estudios ingleses, sí. estudios ingleses, exactamente. Carrera que, por cierto, conseguiste, que felicitarte, con premio extraordinario, ¿no? Si no Sí, me equivoco. ¿Cómo se te ocurre empezar a investigar sobre este tema que a priori hay personas que pueden pensar que está muy alejado de lo que son tus estudios troncales? pues fue bastante curioso porque yo realmente empecé la investigación en cómic no en la tesis, sino ya desde el trabajo de fin de grado. Pero ahí todavía no tenía ni idea muy bien de lo que quería hacer. O sea, sabía que quería trabajar sobre cómic desde una perspectiva desde la filología, pero no tenía muy claro exactamente qué hacer. Entonces, comentándolo con mi directora de trabajo fin de grado, que es ahora mi codirectora de tesis, me sugirió poder trabajar en Fan Home de Alison Bechdel. No sé si lo conoces, pero es uno de los pilares de la autobiografía del cómic estadounidense, y empecé a trabajar sobre cuestiones de género, sexualidad y demás en este cómic Ajá. norteamericano. Luego, en el trabajo de fin de máster, me fui acercando un poquito más a la representación de los cuerpos que salen de lo normativo, así, y traté una autora canadiense. También trabajé cómic en trabajo de fin de máster, y luego ya cuando pasé a doctorado, sabía que quería hacer cómic, pero no sabía el qué.
estaba un poco ahí barajando varios temas, de quiero hacer cuestiones de género, quiero explorar temas queer, sexualidades, géneros diversos, demás, pero no tenía muy claro. Entonces me centré en representar los cuerpos en el cómic norteamericano. Estuve 2 años pensando qué quería hacer, a los mejor cómics de ciencia ficción, cómics de narrativa de fantasía. Estuve los 2 primeros que no sabía. Y gracias a mi directora también, que me estuvieron sugiriendo temas, empecé a interesarme por los cuerpos anómalos, cómo se interpreta las enfermedades, las narrativas de vida sobre personas con discapacidad, enfermedad y demás, y fui como ahondando por esa rama hasta llegar a lo que encontré hoy, pero fue más bien como de ir probando, rechazando ideas, probando por un sitio, buscando por otro. Sabía que quería acotarlo a un continente porque no podía estar con cómic europeo, español y demás, entonces lo acoté a norteamericano. Pero... Oye, por si nos están escuchando personas que estén pensando con la proyección de acercarse a realizar una tesis doctoral, quizás esa es la parte más complicada, ¿verdad, Coral? Elegir un tema en el que empezar a sí, investigar y sobre todo una parcela en la que ya no se hayan, de la que no se hayan hablado demasiadas cosas, porque en ocasiones ocurre que cuando investigamos venimos a intentar descubrir el Mediterráneo, ¿verdad? Una cosa que ya está más que explorada, ¿no? y muchísimo hecho, sí. Entonces, en este caso, me imagino que acotar ese tema, a pesar de que ya lo has conseguido, ya lo tienes listo. Nos confesabas antes que te está costando todavía ponerle el título a tu tesis, ¿verdad? Que todavía Sí. estás ahí pensando cómo nomenclarla finalmente, pero sí que es cierto que tienes que tienes muy claro el tema. Ha Sí. sido, esta claridad con respecto al tema ha surgido por casualidad, por algún momento en el que tú digas, quiero investigar esto, ¿hay alguna historia personal detrás? ¿O simplemente ha sido tu afición a la lectura de cómics lo que ha hecho que te acerques a esta temática investigadora? Pues ha sido más bien la afición y aparte de la guía, por supuesto, de mi directora de aconsejarme, mira, enfócate solo en el tema de la enfermedad y acótalo porque si no te vas a expandir y vas a estar tratando demasiadas cosas a la vez, pero también, o sea, la que te comentaba de la afición y el interés de leer algo sobre lo que no es que no se hable, sino que parece que es un tema que es oculto, como el que no puedes hablar en alto. No sé si me lo estoy explicando bien, pero como ese interés de querer saber sobre algo que quizás no hablamos tanto al día a día o se trata como de ocultar o silenciar más, y me interesaba también ver cómo el cómic es tan visual e inmediato en tantas formas, pues cómo lo expresa. Sí, sobre todo es verdad que el cómic tiene una particularidad con respecto a otros medios y es que se produce un diálogo íntimo, ¿verdad?, entre el lector Sí, y el autor. En este caso, a pesar de que es un medio de comunicación de masas, es un medio donde se produce esa intimidad y quizás también ese aislamiento del mundo sí, exterior. sí, No podemos leer un cómic mientras estamos chateando con el móvil o mientras estamos escribiendo, mientras estamos atendiendo a la televisión, como podemos hacer otras actividades que sí que tienen que ver con la multitarea. Quizá eso es lo que, cuando lees estas historias más personales, yo es verdad que dentro, te voy a confesarlo, ¿no? Dentro de lo que es el cómic médico, la representación, mejor dicho, de las enfermedades en el cómic, no tengo un conocimiento tan extenso, me muevo por Píldoras Azules o por Arrugas de Paco Roca, pero son cómics con los que un lector conecta emocionalmente muy rápido. Me imagino que en todos los casos o en las 3 obras que tú has escogido para construir tu tesis doctoral también pasa algo similar, ¿verdad? sí, creo que la conexión, bueno, puedes conectar igualmente con cualquier otro medio que a ti mínimamente te guste, un cómic de fantasía o cualquier otro tipo, pero creo que específicamente cuando es algo autobiografía y cuando sabes que lo que te está contando el autor le sucedió a él, le sucedió a un miembro de su familia, ves como que hay una historia real detrás, aunque haya todo este artificio de que realmente está cogiendo su memoria y recreándola en las páginas por medio de texto, de imagen. Siempre sabes como que hay algo que es verdad detrás de lo que estás leyendo, que hay una parte de trauma muy personal o de vivencias muy personales que sabes que son reales y que te envuelven en lo que estás leyendo. O sea, como me gusta muchísimo ese contraste entre lo que tienes en la página y darte cuenta de que hay una persona real detrás, que no solo que lo crea, sino que le sucedió lo que te está pasando. Pasó una cosa, pues, por ponerte un ejemplo, ¿no? De esta conexión que hablas, si me lo permites, Coral, y si uno le echa un vistazo a Píldoras Azules, no vamos a destripar de lo que trata el cómic, porque yo lo leí prácticamente sin saber de lo que iba.
Porque si me permites contar simplemente la anécdota, mi madre tiene la sana costumbre, o tenía la sana costumbre de regalarme todas las navidades un cómic independiente, cuando mi Qué madre bueno. nunca ha sido lectora. Es una cosa que se lo comentaba el otro día a Francisco Pomares, el presidente de la Fundación Cinemas Cómic, y también le sorprendió. Y quizá como era una cosa a la que estábamos acostumbrados, ni a mi hermana ni a mí nunca nos sorprendió, pero sí que es verdad que no deja de ser curioso. Y hay un momento en el que hay un giro dentro de Píldoras Azules en el que recibes una información, que es la que cambia por completo la lectura, y es cuando conectas emocionalmente con el cómic. Son cómics muy rompedores y sin atacar a la sensibilidad más cruda, consiguen conectar rápidamente porque son historias intimistas. Coral, yo creo que aquí podemos hacer un pequeño punto de inflexión y empezar a entender, o a las personas que piensan que el cómic es Mortadelo y Filemón y solo es Bruguera, que hay un mundo completamente distinto, ¿verdad? Sí, es algo también que tengo yo la impresión como que hay una visión muy superficial del cómic, que es como que te vas a encontrar algo que solo es humor, o solo vas a pasar el rato, o solo vas a entretenerte cuando tienes un cómic entre tus manos. Pero realmente hay todo un mundo interior detrás que es brutal. O sea, tienes muchísimas historias y el poder contar algo tan íntimo y tan personal como una enfermedad, por ejemplo, estoy pensando en una de las historias que trato yo, que analizo para mi tesis, que es Stitches, de David Small, que creo que aquí en español se ha traducido tal cual Stitches, una memoria gráfica, si no me equivoco. Y me parece súper interesante porque el autor narra cómo en su infancia pasó por un episodio de cáncer de laringe, de garganta, donde perdió sus cuerdas vocales. Entonces tuvo que afrontar el perder su voz desde siendo un adolescente o prácticamente un niño. Y entonces uno va con el estereotipo, quizás de sociedad, el estereotipo del cómic es, bueno, te vas a reír, son un par de viñetas gráficas que te encuentras en el periódico y tal, pero por ejemplo luego tienes historias de este tipo, donde te enfrentas a cómo el autor pierde su voz, cómo tiene que enfocar su vida aparte de este sentimiento de pérdida y cómo lo refleja en sus páginas. Que por ejemplo uno de los recursos gráficos que utiliza este autor es que apenas hay bocadillos de texto, lo narra todo por las propias viñetas, iba a decir paneles pensando en inglés, las propias viñetas, con el potencial de la imagen. Y claro, es un tipo de, no sé si decir seriedad, pero un tipo de enfrentamiento con el lector que te rompe por completo el estereotipo que una persona puede tener sobre cómic. Hay una, rememorando un poco la charla donde precisamente hablaste de Stitches, hay una cosa, mira, fíjate que de eso hace ya, nos podíamos abrazar y no llevábamos mascarilla en aquel momento cuando fue esa charla, pero no me olvidé, exacto, es de la era pre-COVID, pero no me he olvidado que hay una cosa que contaste y era hablando sobre todo sobre la construcción narrativa de ese cómic, ¿no? Como hay un momento en el que había una serie de páginas donde se nos contaba lo que le había sucedido al protagonista y lo que eran las viñetas estaban construidas en forma de que parecían precisamente esas grapas, ¿no? Esos puntos de Sí, sutura me pareció realmente interesante. No sé si quieres comentarnos algo sobre también este aspecto que es semiótico de lo que es la construcción del TVO. Es que sí, en concreto la página que tú estás mencionando es una viñeta entera en una sola página, donde el niño, bueno, es un adolescente, se mira por primera vez al espejo después de su operación y descubre que tiene toda esta parte aquí del cuello con una cicatriz enorme que le cruza prácticamente toda la garganta. Entonces tienes la viñeta en donde el niño se ve al espejo, pero el lector no está viendo la representación sino lo que el niño ve en el espejo. Entonces ves todas las grapas y la misma reproducción de la cicatriz parece como si estuviera dibujada en como si la misma cicatriz estuviera cruzando la página, como si estuviera uniendo la página del cómic. Es fantástico. Y es un recurso que no solo se utiliza en este cómic, por ejemplo, sino que se utiliza en muchos otros. No sé si te has encontrado con narrativas similares en las otras dos obras que estás investigando, aparte de esta obra de David Small que nos comentabas. Sí, es que es muy interesante porque en las tres trato tres enfermedades distintas o tres trastornos distintos. Por ejemplo, en Stitches es el caso del cáncer y de la pérdida de la voz, que luego la recupera y demás, pero básicamente es todo el sentimiento de pérdida desde que es un adolescente. En Marvels, de Ellen Forney, que creo que en español está editado como Majareta, de Ellen Forney, trata el trastorno bipolar.
Y la última, la que estoy justo ahora de estas fechas con el capítulo de análisis, es Tangles, de Sarah Levitt, que es una autora canadiense, y ahí trata el Alzheimer de su madre. Entonces es un poco un giro considerando las otras dos, porque no es la enfermedad de la propia autora, sino la de la madre. Entonces, y te encuentras ahora mismo analizando esta última obra. Justo me empeñé esta semana a tope con este capítulo. Oye, no te lo queremos preguntar a modo de examen, ¿eh? Pero ¿notas una diferencia entre ese estilo narrativo cuando se narra en primera persona, cuando se narra una enfermedad que le está ocurriendo a una tercera? Sí he notado que cuando es el caso de la autora que trata sobre la madre, a pesar de que está narrado en su primera persona de yo vivo en la otra punta del país, tengo que ir a ver a mi madre que está con un proceso de demencia bastante avanzado, que no se acuerda de mí, que tiene problemas para caminar, que tiene problemas para comer. Y es como un sentimiento, no sé si describirlo como pérdida, pero es como un drama más profundo, como más arraigado, cuando es una persona que describe la enfermedad de otra. Me imagino que pasa también un poco cuando lo estamos viviendo, ¿no? En tercera persona, la degeneración de una persona en la que podemos querer y demás. Coral, nos has hablado de tres obras diferentes. Voy a hacerte una última pregunta y vamos a pasar a ver cuáles son las preguntas que ya están llegando por la caja de chat de los comentarios. Pero estas tres obras que hablas son casi que cómics que han surgido de manera independiente, son cómics que rozan lo underground, ¿verdad? ¿Crees que este tipo de espacios, este tipo de líneas de distribución facilitan que este tipo de historias más personales tengan una difusión? Porque si nos ponemos a recordar grandes obras del cómic no relacionadas con esta temática, pero obras como Bone, de Jeff Smith, que surgió primero como un cómic independiente y luego cogió tanta fuerza y que acabó convirtiéndose en un cómic, para mí es uno de los grandes referentes que debe existir y que muy pronto además se va a convertir en una serie de Netflix. Pero también nos podemos ir por irnos a ejemplos más conocidos, ¿no? Las Tortugas Ninja surge de la misma forma, ¿no? Toda esa franquicia enorme, monumental, mastodóntica que ha surgido después, surge de un cómic underground, no estamos hablando ni siquiera independiente, underground, que rozaba en algunas ocasiones lo gore, ¿no? También si hablamos de Stranger in Paradise, nos ocurre lo mismo, ¿no? Stranger in Paradise de Tony Moore ocurre exactamente de Tony o de Terry, no recuerdo, ahora estoy con la duda. Ocurre exactamente lo mismo. ¿Crees que estos circuitos son los que realmente permiten que el cómic, esta pregunta a lo mejor es complicada, siga siendo un medio de expresión artística como tal, fuera de lo que es la dictadura de las grandes audiencias? Sí, que sí, una pregunta un poco complicada porque creo que también hay que considerar en este caso cuando tratas una franquicia cuántos autores hay detrás, si por ejemplo tienes guionista, colorista, dibujante y demás, como que es un proceso quizás más en cadena, por así decirlo, mientras que una de las características del cómic más independiente o dentro de la medicina gráfica, que es más bien mi campo, es una misma persona que se encarga de todo el proceso de dibujar, el guionizar, hacer todo de la manera que cree que más representa su propia experiencia. Y quizás no diría algo como valor artístico, porque valor artístico creo que lo tiene cualquier obra que uno decida leer, pero Muy quizás bien. más intimidad, no sé si decir intimidad, como que estás leyendo algo que está menos filtrado, como que es quizás la experiencia más sin pulir del autor. No sé si estoy respondiendo a la pregunta bien, pero... Bueno, podemos decir de alguna forma que quizá es un testimonio de primera mano, ¿verdad? Sí, Relacionado con el autor. Estamos recibiendo información de primera mano y quizá se cumple, bueno, o se consigue eso que que comentábamos hace un momento, de que el cómic se convierte en una experiencia más íntima, ¿no? En una sesión más íntima, en un momento de conexión entre un artista y un lector. que quizás como que un espacio más íntimo, que la conexión desde que sobre todo cuando son tomos autoconclusivos, que tú te compras tu novela gráfica, tu cómic, y ya tienes como ese espacio en el tiempo en el que lo lees y tienes la experiencia del autor y muchas veces pues te consigue llevar hasta el trauma que ellos sufren y cierras el cómic y sigas como reviviendo el mismo problema que les pasa al protagonista / autor. Claro. Perfecto. Coral, si te parece, vamos a empezar a leer esas preguntas. Perfecto por mí. Perfecto. Vamos a ello. Nos dice Silvia Machado,
Hola a todos, tengo una pregunta para Coral. De todos los cómics que has leído para tus investigaciones, ¿hay alguno que te haya sorprendido más de lo que pensabas? Hay muchos, la verdad. He tenido la oportunidad, sobre todo en estos 4 años de doctorado, de especializarme en medicina gráfica, en cómo los cómics tratan el tema de la enfermedad, la discapacidad, de cómo las relaciones entre médico, doctor, paciente. Y hay uno que leí hace poco que no consideré para mi tesis ahora, pero me llamó muchísimo la atención porque trataba la historia de una mujer canadiense que perdió la vista por una enfermedad por una enfermedad y consiguió hacer suficientes bocetos del cómic que estaba intentando hacer sobre su propia vida y luego otra autora terminó de completar su historia. Entonces tienes como la colaboración de una persona desesperada por aprovechar la poca vista que le queda para producir su obra y luego otra autora que produce su obra entera. Y es de Georgia Weaver el cómic. Ahora se me fue un poco el nombre. Dancing After 10 se llama, lo que está solo en inglés. Dancing After 10 de Georgia Weaver. Y es quizás de los más recientes que tengo, el que más me llamó la atención porque aquí se vio la colaboración entre dos personas, pero precisamente porque el cuerpo de una se niega a que la propia autora termine su obra. Sí, es lo que eso pasaba, sí, ha sido una constante, dentro de algunos de cómics donde se ha tratado lo que tú dices, cómo el cuerpo se convierte en el enemigo de uno mismo y hace bueno, vamos a no ir por esa línea porque nos vamos a ir en un sentido que no es el que va a la charla, pero sí que no deja de ser curioso. Coral, yo voy a añadir una cosa a la pregunta de Silvia, si me lo permites. Un cómic Sí. que te haya tocado la fibra, sin que tampoco nos pongamos aquí excesivamente tristes, que no es la idea, y uno que hayas desechado porque digas, madre mía, esto no hay por dónde cogerlo. Pues el de las fibras sensibles fue precisamente el último que les comentaba de los que sí tengo para la tesis, Etangles, de Sara Sí. Levy, porque me pareció tan... incluso lo que me está pasando al analizarlos, que hay momentos en que me quedo sin palabras para continuar escribiendo. Porque claro, los otros dos cómics o todo lo que he leído hasta ahora, pues tiene un cierto, no final feliz, pero tú ves que la persona, pues bueno, sigue con su vida, aprende a vivir con su nuevo problema o su nueva enfermedad, pero en este, claro, es la pérdida final de la madre. Claro. Entonces, no es solo la narración de cómo la madre, pues, pierde la memoria, termina por no poder reconocer a su hija, sino que además tiene que enfrentarse a un proceso de duelo final. Entonces, como ya te toca la fibra tanto porque te vas como encariñando con unos personajes, sabes qué le pasó de verdad a la autora y ya tienes como todo el proceso de duelo al final del cómic. Y es bastante, no sé, a mí por lo menos me chocó, me resultó bastante fuerte. Y de haber Oye, y la pregunta, eso te iba a decir, la pregunta polémica. ¿Cuál es el que Coral Anaí Díaz ha desechado porque ha dicho esto no hay por dónde cogerlo? Pues hasta ahora de este tema, ninguno. O sea, todo lo que he leído lo tengo como marcadito en plan, bueno, este para un artículo quizás, o este para el futuro, o me gustaría sacar algún reportaje sobre este, pero no he tenido ninguno que haya dicho Dios, qué horror. Al contrario, más bien. Oye, pues qué suerte, ¿eh? Porque Por uno a ese veces lado, la verdad que estoy contenta. se pone a construir la tesis doctoral, sobre todo cuando trabaja con objetos de estudio y a veces llegan cosas que uno querría olvidar. Así que me alegro que hayas tenido esa suerte. Oye, nos siguen haciendo preguntas por aquí, Coral, y si te parece, Sí, vamos a continuar leyéndolas. Nos dice Mafe Suárez, compañera de la Fundación y compañera del Salón, que muchas gracias por compartir este ratito de experiencia, Coral. Con tus andanzas de investigadora, ¿hay algún aspecto de esa realidad de la que te has empapado que pensabas que era de una manera, pero resultó ser de otra? Me imagino que se refiere especialmente hablando sobre el tema de enfermedades. ¿Habías ha roto algún tabú? ¿Ha roto alguno de tu forma, ha cambiado tu forma de pensar el hecho de haber accedido a la tesis y empezar a aprender cosas nuevas? realmente sí. No sé si quizás lo hablaría en perspectiva de romper tabú, sino que me ha como acercado más y me ha roto la idea de que cuando uno tiene cuando uno va a leer un cómic sobre una enfermedad o una discapacidad, como que vas a esperar desgracias. Y no, o sea, sí puedes tener el caso de una persona que narra la pérdida de su madre por una enfermedad, pero no tiene por qué. O sea, me parece también que es también un ejemplo
cómo encontrar resiliencia y ganas de superación y de seguir con tu vida en el cómic. Como que yo iba también un poquillo con la idea de, bueno, quizás esto va a ser un poco una tragedia, ¿no? Pero no realmente. No tiene por qué, o sea, me resultó también en ese aspecto de, no solo de aprender algo nuevo, sino de ver que lo que tú, quizás también tiene que ver con los estereotipos que te creas del cómic, de vas a encontrar otra cosa totalmente distinta. Muchísimas gracias también por la pregunta, ¿no? Espero haberla respondido a que Sí. me estaba preguntando. Hombre, ocurre con Píldoras Azules. Hay un momento en el que bueno, trata efectivamente sobre una enfermedad y hay un punto en el que te das cuenta de que la gente, a pesar de la enfermedad y de las limitaciones que puede presentar una enfermedad o los condicionantes que provoca, las personas encuentran una forma de abrirse camino y la rutina es lo que acaba ganando a todas las cosas y en ocasiones existe la preocupación por la enfermedad, pero acaba siendo una cosa más, un elemento más de lo que es la vida en el día a día. Y quizás, Coral, no sé si tú estás de acuerdo con esta afirmación, pero hay haciendo un repaso a lo que decían otros investigadores sobre esta disciplina, hay muchos que señalan que escribir la literatura que tiene que ver con enfermedades o la que es menos cruda, ¿no? La que es más costumbrista, por decirlo de alguna forma, y también los cómics que tratan sobre este tema, ayudan a que los pacientes y los familiares relativicen sobre el problema. Sí, de hecho, en el campo de la medicina gráfica se está dando que ya no solo que enseñan a muchos doctores a manifestar sus vivencias, sus experiencias como profesionales de la salud por medio del cómic, sino que muchas familias y muchos pacientes cuando se enfrentan a una enfermedad grave, muchos les dan cómics que tratan precisamente sobre su enfermedad para que les usen como de guía. Y de hecho, de las autoras que yo trabajo, Sarah Levy, vuelvo otra vez a Tangles, ella misma comenta que ha recibido muchas cartas, muchos comentarios de fans que han leído y de lectores que han leído su obra, de como que les ha servido de compañía a la hora de enfrentarse ellos mismos a la misma enfermedad en su familia. Que ya no solo que tú como lector aprendas y se te rompan estereotipos o que yo misma pueda hacer una tesis sobre ellos, sino que ya es compañía para otras personas que están pasando por lo mismo, para doctores que se tienen que enfrentar a ello en su trabajo o para pacientes mismos y sus familiares. O sea, es un campo, la verdad, que terriblemente, increíblemente, no solo amplio, sino que tiene como muchísimo alcance ya, no solo académicamente, sino en la vida personal de las personas. Nos siguen llegando más preguntas, Coral. Dice Rubén Esteban, Coral, guapa, ¿me recomiendas un cómic de cuerpos no normativos? Cuerpos no normativos. Ya esa pregunta un poquillo más amplia. Cuerpos no normativos. Tendría que darle una vuelta y contestarte con algunos títulos quizás un poco más profundos. Hombre, a nosotros a la Fundación nos llegó hace poquito Coñodrama, no sé si sabes cuál es, el cómic de Moderna de Pueblo, Sí, sé cuál es. donde precisamente, oye, pues nuestra compañera Camila, que también está comentando por aquí en la caja de comentarios, en algún momento lo estuvo leyendo, me comentaba el otro día que le pareció un cómic fantástico y bueno, puede ser una de esas recomendaciones, ¿no? De cuerpos normativos, porque sabemos que Moderna de Pueblo, que se hizo famosa, no solo por sus tiras en el jueves, sino por esas tiras que hacía en Internet, pues siempre ha abogado por este tipo de normalidad, ¿no? Dentro de lo que es la viñeta y el cómic. Seguimos leyendo preguntas, si quieres, Coral. Sí, solo iba a comentar que en Sí, relación perdona. a la pregunta anterior, no es específicamente un cómic sobre cuerpos no normativos, pero puedes encontrar todo tipo de cuerpos. En No te vayas sin mí, de Rosemary O'Connor, que salió hace poquito. Y no es que vaya específicamente sobre cuerpos, pero tienes como la representación de una historia de fantasía, por ejemplo, tienes personajes, mujeres sobre todo de cualquier tipo de cuerpo, personas delgadas, personas gruesas, personas con prótesis a lo mejor. Y tienes como esa variedad que quizás no encuentras en otro tipo de cómic. Oye, perdona, me dice Camila por línea interna que Coñodramas no es tan fantástico, ¿eh? Que decirlo de fantástico que igual es un adjetivo bastante generoso. Este que te acabo de recomendar yo, la verdad que a mí me encantó, no tiene absolutamente nada que ver con mi tema de tesis, lo leí así por mi tiempo libre, pero sí me sorprendió por eso, porque yo iba con la perspectiva de, bueno, me voy a leer 3 historias sobre fantasía y me gustó muchísimo la representación sobre el cuerpo que hace la autora.
Oye, Coral, una pregunta. ¿Haces tu tesis doctoral sobre cómic? Hay muchas personas que la hacen sobre cine. Perdón si estoy mirando, es que estoy esperando que Camila me tire las orejas, que ya lo ha hecho, para hablar de la línea interna, que a veces no hay que comentarla en directo. Eh, Mucha gente hace su tesis, pues, por ejemplo, sobre cine, sobre otro Sí. tipo de productos de este tipo. ¿Cómo consigues desconectar? Porque claro, tú al final estás aplicando una metodología de trabajo, una metodología de análisis, mejor dicho, donde tú plantees las cosas de esta forma, ¿no? Eh, ¿Cómo consigues desconectar y cuando te lees otro cómic no hacerlo de otra manera? Matiza Camila que no es que no sea fantástico, que es muy divertido, pero que oye, que cómic fantástico es otro tipo de categoría. Entretenido, puede dejarlo. Aquí somos muy fan de Moderna de Pueblo, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de que sea... No, vamos, estoy absolutamente convencido de que está viendo esta charla ahora mismo y que está más que invitada a participar en encuentros con autoras cuando ella lo Sería desee. muy bueno verlo. Sería muy guay, sería muy guay. La verdad que es una persona que seguro que tiene mucho que decir. Bueno, Coral, pero ¿cómo consigues desconectar? Porque luego coges un cómic, te pones a leerlo Sí, y cómo consigues no estar aplicando tu metodología ahí todo el tiempo. es que es un drama porque no desconecto, o sea, en mi tiempo libre sigo leyendo cómics, es como, Dios mío, no paro, o sea, porque ese es el problema cuando tienes una tesis sobre algo que te apasiona tanto, porque es como, no desconectas porque siempre encuentras algo que te interesa leer, como, vale, es que no paro. Intento siempre leer, si ya que sigo en mi tiempo leyendo, intento acercarme a obras que no tengan absolutamente nada que ver con mi tema de tesis. Por ejemplo, me he enganchado muchísimo a Saga, no sé si lo conoces. Ah, sí, 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 sí. Estoy ahora leyéndome las tapas duras de la edición así integral súper chula y enganchadísima. Y es como, necesito leer algo que no tenga nada que ver con lo que, con lo que estoy haciendo, pero es que sigo leyendo cómic en mi tiempo libre. Es como, ya no tengo remedio. Además, creo que Saga me lo habías recomendado tú. Si no Sí, estoy. Sí, ¿verdad? Si no estoy creo que equivocado, estaba haciendo así ahora como te lo recomiendo, retroflexión creo que todo el círculo de a conocimiento. todo, a todo. Bueno, algún día descubriremos que Coral tiene. Que se está llevando comisión por vender Saga, cosa que también, oye, nadie se lo puede reprochar, porque sabemos que aunque uno se hace millonario con el mundo del cómic, siempre está bien pues, Sobre todo en la investigación también. Exactamente, exactamente. Son los dos mundos, oye, que Sí, realmente que va para rico, claramente. exactamente, hacen que este mundo esférico siga girando, ¿verdad? Son en la sombra, además, porque son los que mueven los hilos. Oye, nos pregunta por aquí Jorge Doni, a ver, espérate, porque creo que me estoy comiendo una pregunta. Camila Lindel dice que Saga fantástico, nos comenta también aquí en el... Lo suscribo. Y precisamente me estaba comiendo una pregunta de Camila. Camila, compañera de la Fundación, amiga también del Salón del Cómic, como son Silvia, Mafe o Jorge, nos dice que es un placer verte en esta charla. No sé si lo habrás comentado en alguna ocasión, pero ¿qué te impulsó a dedicarte al estudio del cómic desde un enfoque académico? Claro, te hemos preguntado el tema, pero ¿qué es lo que te hizo decantarte por el cómic? Pues la verdad es que no sé muy bien responder a esa pregunta porque es algo como que ya lo tengo integrado en, en mí. O sea, si pienso en hacer algo académico, enseguida me tiro enseguida a un cómic. O sea, es como, no lo pienso ya, es como, este es mi campo y lo encontré desde mi trabajo de fin de grado, como les comentaba antes, y ya es como que no me planteo hacer otra cosa. Y realmente me pasó porque mi trabajo de fin de grado estaba como con la tesis cuando empecé, que no tenía ni idea. Yo sabía que quería hacer algo de literatura, sabía más o menos que me intentaba el tema de la sexualidad, los géneros y demás, pero no tenía ni idea de qué. Me gustaba la autobiografía y ya mi directora de TFG me enseñó Fan Home de Alison Bechdel y ahí ya pues me perdí hasta hoy. O sea, es algo que no, Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy, o sea, que no he querido hacer otra cosa de momento. Eh, Coral, hay que decir una cosa, y es que, claro, tú ahora el cómic es, oye, goza de mejor salud que hace unos años, pero ponerse a estudiar una tesis académica hace 4 años sobre cómic era una aventura de riesgo, ¿eh? Antonio Altarriba, que probablemente lo conozcas, Premio Sí, sí. Nacional del Cómic por el arte de volar, él me contaba en una ocasión que, claro, que él fue una de las primeras personas, si no la primera, que hizo una tesis doctoral en España sobre cómic. Él estuvo vinculado a la Universidad del País Vasco hasta que se jubiló como catedrático. Y decía que, hombre, a él le llamaban el de los chistes, porque era la persona que se estaba dedicando a hacerlo, la tesis doctoral de cómic. ¿Te has encontrado alguna vez con algún problema de que no te tomen en serio
con respecto a que estés haciendo una tesis doctoral, que te estés doctorando, que estés obteniendo el mayor nivel académico que existe basándote en un tema como los cómics? Sí me ha pasado, pero no dentro, no, es curioso porque no me ha pasado dentro del círculo académico, porque siempre encuentro gente como que se sorprende que estudie esto, pero que les gusta que en un congreso, por ejemplo, sobre literatura norteamericana se presente algo sobre cómic, pero sí me he encontrado que fuera, quizás en círculos más de amigos, más en la calle, por así decirlo, si comento el tema de mi tesis es como, y no había otra cosa que hacer, como, ¿por qué te dedicas a...? Ay, Coral, ¿en qué pantano nos hemos metido, Sí, sí, tal cual. ¿Y no tenías otra cosa no había otra cosa en el programa? Bueno, pero mira, tú sigues ahí Pero en defendiéndolo general, a capa y espada, que es lo importante, y lo bueno es que, y a mí me parece que es lo interesante, cada vez goza de mejor salud, ¿verdad? Eso es lo más interesante. Nos pregunta Jorge Doni, ¿crees que el cómic médico puede ser utilizado como material didáctico para estudiantes de ese tipo de materia? sí, totalmente. Y de hecho tengo constancia de que hay universidades en Estados Unidos que tienen programas para, no sé si es los programas de medicina o de enfermería, sé que hay algunos como nivel de máster, lo que sería que un máster, que tienen clases específicas, electivas, en donde enseñan a los futuros médicos a expresarse por medio del cómic. Y también no es una parte obligatoria dentro de la medicina en sí, pero como que es una parte que puede ayudar muchísimo al futuro profesional médico de salud. Qué bueno, qué bueno. O sea que el cómic realmente al final es una manera, el buen cómic, también tenemos que entenderlo. Había una frase que decía que las buenas películas hacen la vida mejor. Yo creo que también los cómics lo consiguen. No sé qué piensas, Coral. Totalmente, o sea, ya no siquiera es mejor, sino el tú sentir que hay alguien que está ocupándose en narrar su experiencia y que la puede compartir contigo y que tú tienes ese testimonio gráfico para ti, para hacerte compañía, pues creo que es muy, muy potente. Oye, Neyebur Adeñaxac Asos dice que le encantaría hacer una tesis sobre cómic también, como estás haciendo tú, Coral. ¿Alguna recomendación? Dice además que es docente de primaria. Pues yo le recomendaría que adelante si es lo que quieres hacer porque realmente es apasionante, tienes muchísimo donde elegir, quizás eso es lo que te pueda dar más impresión al principio porque es como hay tanto, me gusta esto, me gusta lo otro, no sé qué hacer. Recomendación, quizás te diría que empieces por leer alguna obra más teórica sobre el cómic. Estoy pensando en una súper básica como Scott McCloud, Entender el cómic. A mí también me gusta mucho para recomendar a gente que quizás está empezando cualquier trabajo de Hilary Chute, que es una crítica de cómic norteamericana que trata mucho el tema del cómic de las mujeres y demás, pero puedes coger muchísimas ideas de ella. Tiene un libro que a mí me encanta que se llama Why Comics, From Underground to Everywhere, que trata específicamente de distintas variantes del cómic. Por ejemplo, yo en mi caso cogí su parte del capítulo sobre discapacidad, pero trata también sobre las mujeres, el paisaje, el urbanismo, un montón de temas distintos dentro del cómic y quizás te puede dar una idea, como es algo tan general, de por dónde quieres ir tirando tú. Perfecto. Dice el compañero que le llamemos Rubén en lugar de Neyebur. Pues perfecto, Rubén, gracias por la pregunta y gracias por la aclaración. Sí, evidentemente, es que hay un cómic para cada materia, ¿no? Parece parece no, es que el cómic se adapta a cualquier cosa porque es un medio de expresión más. Estábamos hablando, Coral, que, que bueno, que ya tienes, bueno, esto es una apreciación personal y sí, corrígeme si me equivoco. Hay un doble rasero con respecto a tu tesis. Primero tienes esa barrera de que estás investigando sobre cómic, ¿no? Sobre los chistes, como le decían a Antonio de Altarriba. Y después tienes el otro escollo, por decirlo de alguna forma, y es que estás estudiando sobre arte y humanidades, que a veces, y yo lo digo, y perdonad el apunte, que yo también soy doctorando en arte y humanidades, y me parece que es interesante que se siga, evidentemente tengo que defenderlo, y que se siga apostando en esta materia, que se siga potenciando la investigación que no sea únicamente científica. Pero a veces en este mundo que cada vez tiende más a lo racional y a lo políticamente correcto, ocurre que este tipo de estudios que quizá exploran la parte más humana, que es lo que más nos hace humanos a las personas,
están también vistos, están poco cuestionados, ¿no? No sé cómo lo percibes tú, si lo percibes de esta forma. Sí, es como que no es algo que percibo dentro de mi círculo académico, porque prácticamente son todas personas igual como nosotros de arte, humanidades, literatura, ciencias sociales, pero sí creo que en general hay como este menosprecio, o no, no quizás menosprecio, sino como que darle más importancia a lo científico, lo académico, lo más inmediato, lo más racional, y ya cuando tratamos estos temas más personales, más de vivencias de una persona, más cómics, cine, literatura, es como si fuera otro nivel, como que no es lo que importa ahora mismo. Y creo precisamente que con lo que estamos pasando este año, sobre todo el año pasado, pues el arte, las humanidades, los libros, los cómics, la música, teatro, todo, creo que es cuando más importantes son para seguir con nuestra vida, ¿no? O sea, si no tuviéramos tenido arte durante el confinamiento, yo por lo menos no habría seguido, la verdad es como, creo que falta como darle esa importancia, no sé si decirlo, importancia social que realmente tiene, o sea, todo es importante para seguir con nuestra vida. Hay una cosa que se dice en materia de recursos humanos, y perdóname el apunte, y es que dicen que siempre de que hay un gran avance tecnológico que parece que desplaza a las personas, luego se produce una fuerte revolución dentro del sector de los recursos humanos. También pasa que cuando viene un periodo muy racional o muy intransigente con respecto a determinados estudios, luego se produce una explosión absoluta de este tipo de materias. Puede que suceda lo mismo con el arte y las humanidades, ¿no, Coral? Sí, o quizás incluso pasando también por toda esta pandemia, por toda esta situación, yo también estoy viendo como que ya están saliendo incluso pequeños cómics, pequeñas obras literarias sobre la misma pandemia, el mismo confinamiento, como que vamos necesitando, va como que resurgiendo poco a poco el hecho de que necesitamos el arte para seguir. Aunque ocurrió una cosa muy curiosa durante el confinamiento y es que nos dimos cuenta que al menos los que los pasamos solos, ¿no? Como fue mi caso, que lo que nos salvó de volvernos absolutamente locos fue que teníamos la cultura y que Sí, existiera la cultura totalmente. y que tuviéramos un acceso universal a ella. Porque esto llega a pasar 15 años atrás y, bueno, no sé cuántas veces me hubiera leído la enciclopedia Larousse que tenía en mi casa, pero eh, ocurre que hubo como, no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero hubo como una reivindicación de todo lo cultural durante el confinamiento que se nos ha olvidado muy pronto. Sí, eso es lo que estaba comentando antes, que quizás no nos damos cuenta hasta qué punto dependemos y necesitamos y nosotros mismos creamos el arte y la cultura en general. Uh-huh. Lo considera fundamental entonces, ¿no? Sí, sí, pues totalmente. O sea, ya no solo porque sea mi trabajo o el trabajo de tantísima gente, sino que es algo que a cualquier persona lo necesitamos. Ya sea por medio de expresarse, por medio de tú que te pase algo grave en tu vida y necesites como el refugio en lo literario, en lo gráfico, en lo visual de alguien que está pasando por lo mismo que tú, que te pueda dar compañía, que te pueda dar consejo, o simplemente el hecho de necesitar distraerte de Uh-huh. tu día a día. Cierto. Hay que reivindicarla entonces, ¿no, Coral? Totalmente. Hay que darle el lugar que se merece. Seguimos con algunas preguntas más, si te parece, Coral, y vamos a cerrar, si quieres, pues ya estamos llegando al final de la charla con una reflexión sobre la pandemia que hacíamos antes de comenzar con la charla. Nos dice Gonzalo Santana, que precisamente es la persona que está a los mandos de este streaming, que está saliendo hoy francamente bien y que a mí me tiene... Lo tengo que decir, Gonzalo, felicidades, está saliendo, la verdad, que sobre ruedas. ¿Cuál sería un cómic para animar a los adolescentes a leer, según tu opinión, Coral? Creo que hay mucho y creo que también depende mucho del gusto de los adolescentes en general. Yo les recomendaría mucho uno que no sé si en español está traducido como El príncipe y la modista, puede ser, de Gen Ajá. Wan. Creo que es para la edad cuando estás ahí medio de la edad del pavo, creo que es muy interesante leer, es una historia muy bonita, pero a la vez tiene un mensaje bastante reivindicativo y yo se lo daría a leer a un adolescente. Creo que en español es El príncipe y la modista, si no estoy equivocada, porque tengo la copia en inglés y siempre me hago un lío con cómo está traducido al español. Pero es uno que le recomendaría y ya depende del gusto en sí del adolescente, porque es que hay muchísimo, de verdad. Creo que estaría bien también llevar al chaval a una tienda o a la chavala a una tienda de cómics y que ellos
digan, bueno, esto me interesa y poder orientarles un poquito más, como enfocarles a este hábito de la lectura. Ujú. Bueno, pero sin embargo, también va por ahí la pregunta de Gonzalo, ¿no? El cómic es una buena herramienta para poder introducir a las personas que quizá tienen los libros un poco más distantes en la lectura, ¿verdad? Sí, ya no solo a adolescentes o a niños, que es algo como quizás es más visual y les puede ser más inmediato para ellos, sino creo que a cualquier persona, ¿no? Y también romperías con el estereotipo de los cómics que solo para reírte un rato o son tiras del periódico, sino que es algo que realmente cada persona puede encontrar un cómic que le guste, que sea específicamente como si fuera hecho para ella. Y creo que sí, que es que puede ser algo para, bien para lectores ávidos o para alguien que no quiera, que no se haya acercado nunca. Ujú. Oye, nos dice por aquí Cami que sí, que efectivamente es El Príncipe y la Modista. Y también Mafe Suárez dice que es Scott McCloud, dice que ama su libro Understanding Comics. Understanding Comics. Nos dice Neyebur, perdón, Rubén, que antes nos lo había dicho que no llamásemos bien Neyebur, sino Rubén, que le hace la pregunta, además señala como completo novato. ¿Cuál sería el primer paso para hacer una tesis sobre cómic? Mm, quizás es que a lo mejor la respuesta es demasiado obvia, pero sentarte y leer, o sea, buscar algo que te guste. Hay muchísima gente que hace, tampoco pienses que va a ser solo sobre algo cómic independiente, cómic indie, cómic de las cosas más extrañas que encuentres, no. Hay muchísima gente que también estudia sobre cómics de Marvel, de DC, de cualquier tipo de franquicia. O sea, realmente es sentarte, ponerte frente al objeto de estudio, en este caso el cómic que tú quieras, y empezar a reflexionar sobre qué es lo que te gustaría hacer. Y lo que comenté antes en respecto a una de las preguntas, intentar acercarte a obras teóricas sobre el cómic. Yo siempre suelo recomendar lo que comentaba antes, Scott McCloud, o ya si quieres buscar sobre críticos de cómic, también es bastante, quizás te ayuda como a adquirir el lenguaje con el que tú puedes acercarte después académicamente a un cómic. Ujú. Pues hay que dar esa recomendación, entonces hay que tenerla en cuenta, Rubén, por si quieres empezar tu tesis, empezar sobre todo a leer sobre teoría, ¿de acuerdo? Sobre teoría que hay muchísima escrita y, bueno, pues esa es una recomendación para comenzar. Coral, si quieres un poco para ir finalizando la charla, podemos hablar de una cosa que ya has ido introduciendo y que es la pandemia. La pandemia, la verdad es que son muchas las personas que ya empiezan a decir que los efectos del confinamiento empiezan a notarse en las personas en todas las personas que estuvieron confinadas de una forma o de otra, a que los efectos, las secuelas de haber estado encerrados durante más de 3 meses en casa sin poder pasar tiempo fuera. ¿Crees que esto va a tener su repercusión dentro del mundo del cómic? ¿Ya lo está teniendo? Yo creo que la está teniendo, aunque quizás no tan a gran escala como se podría esperar, pero sí que hay mucha gente que hace fanzines o que hace publicaciones más pequeñitas, como que están empezando a explorar los efectos de la pandemia en sí, sobre lo he visto sobre todo en autores estadounidenses, que es quizás lo que yo un poquito controlo más, pero sí como que noto esas pequeñas publicaciones, pequeñas viñetas como snapshots de lo que les ha pasado en el confinamiento. En Instagram hay varios tags de arte que veo que hay gente que va subiendo como en forma de viñetas su propia experiencia durante el confinamiento y como que es algo que quizás no lo hemos visto tan a modo de explosión de tienes un montón de libros sobre el confinamiento y demás, pero sí está como, yo creo que sí que va a salir todavía más. Y ahora en redes sociales pues podemos encontrar bastante. ¿Y crees que va a cambiar un poco el tono? Porque sí es cierto que todas esas historias que tú comentabas que se estaban haciendo a través de Instagram, muchas pues son en clave de humor, en clave costumbrista, en una clave quizá más alegre, ¿no? De lo que fue el confinamiento, en esa línea, pues un poco que se siguió, ¿no? A través de los medios de comunicación, esa línea positiva, constructiva dentro de lo que fue el drama que fue el confinamiento en sí. ¿Crees que se escribirán historias más crudas? ¿Crees que las consecuencias de toda esta situación pues va a dar para largo y para escribir obras que tengan que ver sobre las secuelas, pues ya no solo económicas, que dicen ya que se empiezan a notar, sino también psicológicas, que también están pasando factura? Sí, la verdad es que no tengo ni idea de cuánto durará, la verdad espero que lo menos posible,
pero creo que culturalmente sí que lo vamos a ver y probablemente sí salgan obras más crudas. Estaba pensando en antes en un autor español, no lo he leído todavía, pero sé que está en tienda, Conviviendo 19 días. No recuerdo el nombre de autor, pero sí narra su experiencia con el COVID en su propia casa. Y estaba pensando en ese tipo de obras como, bueno, hay una ya que tenemos como localizada, pero creo que sí a lo largo del tiempo va a salir lo que tú comentabas antes, como van a seguir saliendo obras y quizás algunas mucho más crudas de todo lo que hemos experimentado, porque son muchísimos factores, no solo el estar encerrado en casa, sino cómo nos afecta emocionalmente o la pérdida de trabajo o la misma convivencia en sí. Conviviendo 19 días, por cierto, de David Ramírez, uno Este. de los dibujantes humoristas. Claro, yo estaba pensando, digo, ahí me venía David Ramírez a la cabeza, pero no estaba seguro. Sí, sí. David Ramírez, sí, 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 sí. Además cuenta Pues lo tengo pendiente por leer. una historia de amor, lo definen en la página de Norma, y humor en tiempos De COVID. exactamente, de COVID, de pandemia. Muy bien. Coral, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros en esta tarde de Muchísimas hoy. gracias. La verdad que te habíamos tenido en el Salón del Cómic en ese debate que mantuvimos sobre la introducción del cómic en el aula. Fue una auténtica gozada compartir, bueno, ver en este caso cómo compartiste mesa con dos grandes amigos también de la Fundación y del Salón, que son Julio Gracia y Adela Cortijo. Darte las gracias, desearte la mayor de las suertes en la Muchísimas lectura de la gracias. tesis. Esperamos que cuando tengas los resultados podamos escucharlos, podamos saber de ellos por aquí. Por supuesto que te extendemos la invitación en caso de que sepas que tenemos la colección de libros Delta, donde publicamos libros de corte académico, donde precisamente van a salir los libros del Congreso del año pasado, que por cierto ya están enviados a imprenta y que dentro de muy, muy poquito los podemos presentar de manera online. Pues te invitamos a que una vez que te has terminado la tesis, si la quieres publicar, pues puedas hacerlo a través de esa colaboración estrecha que tenemos con Ediciones IDEA, ¿de acuerdo? Coral, no sé si quieres cerrar, pues esto es tu charla, tú eres la que manda y la que decide qué es lo que se dice por último. Pues solo quería dar las gracias sobre todo a ustedes, a ti por este momento. Realmente cuando estás en el último año ya prácticamente sola delante del teclado, pues parece como que no hablas parece que no hablas sino del tema de tu tesis, pero realmente me ha ayudado a estar aquí compartiéndolo con todos ustedes y también muchísimas gracias a la gente que ha hecho preguntas. Ha sido muy agradable el ratito, la verdad. Me alegro, Coral, se ha pasado rápido, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que es una son seguida. Sí, 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 la verdad es que yo creo que es mejor que tus sesiones de streaming de videojuegos, ¿no? Sí. Oye, que tú confesabas que no eres gamer, sino que además que lo poquito a lo que juegas es el Animal Crossing, ¿no? El Animal Crossing, estoy enganchadísima. Oye, el Animal Crossing, otro de los salvavidas de la Sí, pandemia, ¿eh? de la salud mental durante el confinamiento. Pero deberíamos empezar a recetar, ¿verdad? Sí. Sin lugar a dudas. Coral, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Esperamos que te Muchísimas vaya gracias muy, a muy ustedes. bien. Y gracias por inaugurar este segundo ciclo de encuentros con autoras que empieza en el año 2021. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.